Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por atender la invitación del día de hoy. Sobre la Vamos a hablar presentación. sobre... Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre las diferencias entre contratos OPS y contratos laborales. Mi nombre es Luis Felipe Vega, abogado de Me Defiende, y conmigo se encuentra la doctora Dayana Zorro, abogada laboralista de Me Defiende. Dayana, buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Dayana Zorro, abogada de Me Defiende. Esta noche queremos brindarles pues una pequeña presentación para que ustedes conozcan las diferentes, valga la redundancia, diferencias entre los contratos por OPS o prestación de servicios y el contrato laboral para que ustedes con esos tips que también les vamos a dar puedan identificar si realmente la relación de trabajo que ustedes están teniendo es una relación de contrato laboral y no de OPS. Bueno, la metodología de hoy, haremos una presentación de 4 o 5 diapositivas. Vamos a hacer la presentación muy rápida. Cualquier pregunta que tengan nos la pueden hacer y la contestaremos en vivo. De antemano les pedimos disculpas. Queríamos hacer transmisión de nosotros en vivo junto con la presentación, pero por problemas técnicos no lo pudimos hacer. Para la siguiente, entonces, podrán observarnos en persona. Eh, Sin más, entonces, comencemos. Le doy la palabra a la doctora Dayana con el fin de que comenzamos y me va indicando para pasarle las diapositivas. Bueno, entonces empecemos con nuestra presentación. Baja la presentación. El siguiente. Siguiente. Bueno, digamos, voy a hacer una pequeña introducción primero que todo para hablar de un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios OPS, ¿sí? En el contrato de trabajo hay una relación laboral, hay un trabajador y hay un empleador, ¿sí? Eh, el empleador, digamos, es el que tiene el poder subordinante, pero pues lo vamos a tocar ahora más adelante, sobre el trabajador precisamente para que se desempeñe una actividad dentro de la empresa o digamos una actividad personal que requiera el empleador. En cambio, el contrato de prestación de servicios es un contrato en el que se identifica porque no hay una subordinación como tal, no hablamos de trabajador ni de empleador, sino lo que hablamos es de un contratante y un contratista. El contratante requiere de algún tipo de servicio, de obra, y lo que hace precisamente el contratista es ejecutarla, ¿sí? Entonces, hay muchos casos en los que los médicos son contratados a través de la figura del contrato de prestación de servicios, pero lo que vemos en la realidad es que se trata de un contrato de trabajo y eso básicamente es lo que queremos que ustedes entiendan en esta presentación. La idea es que ustedes entiendan los elementos, los puedan diferenciar y con eso pues puedan revisar si la actividad que ustedes están desempeñando se enmarca dentro de un contrato de trabajo y no dentro de un contrato de prestación de servicios. Bueno, entonces acá en pantalla lo que vemos es el primer elemento diferenciador entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios u OPS como ustedes más comúnmente lo conocen, ¿sí? Entonces, lo primero es que en el contrato de trabajo hay una prestación personal del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona natural la que presta el servicio. Es decir, yo, Dayana Zorro, soy la que está ejecutando la labor, ¿sí? En cambio, en el contrato de prestación de servicios no hay necesariamente una prestación personal del mismo, ¿sí?
Digamos, acá mi empleador no me contrata por ser Dayana Zorro, sino que me contrata por la labor que puedo desempeñar, pero esa misma labor, en el evento en que yo en ese momento no la pueda realizar, lo puede hacer perfectamente otra persona. Digamos, en mi caso, yo soy abogada, entonces me contratan para hacer una demanda, pero no sé, algo pasó, salí de vacaciones, programé otra actividad y yo perfectamente puedo delegar en otra persona, en otro abogado, para que haga precisamente esa demanda, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser la persona que uno contrata la que deba realizar la labor, ¿sí? Esa es la diferencia. En cambio, en el contrato de trabajo, si claramente contratan es solamente a Diana Zorro y no hay una persona que pueda sustituirla. Bueno, también acá es importante, digamos, cuando se habla de contrato, una prestación personal del servicio, a diferencia del contrato, a diferencia del contrato por OPS, es que yo también con una OPS puedo contratar es a una persona jurídica. Volviendo al ejemplo nuestro, ustedes contratan a la empresa Me Defiende para que precisamente los represente en algún tipo de trámite. Entonces, pues digamos aquí claramente no hay un contrato laboral porque ustedes están contratando una empresa, ya la empresa decidirá y va a definir quién es la persona encargada de ejecutar la labor. Bueno, vamos con la segunda diferencia. Siguiente en la presentación. La otra diferencia se trata precisamente de la subordinación que les mencioné anteriormente. ¿Y qué quiere decir la subordinación? En el contrato de trabajo hay una relación de jerarquía, ¿sí? Es decir, hay un empleador y un trabajador y el trabajador debe obedecer las órdenes del empleador. Bueno, digamos aquí hay un poder, digamos, de dirección y control del empleador sobre el trabajador, ¿sí? En cambio, en el contrato de prestación de servicios no hay ese tipo de subordinación en la relación. Estamos hablando entre iguales. Es una relación horizontal, ¿sí? No es una relación vertical como en el anterior caso. ¿Esto a qué nos conlleva? Digamos, la subordinación es más la capacidad que tiene el empleador de dirigir y adicionalmente la obligación que tiene el trabajador de acatar esas órdenes dadas por el empleador. Bueno, en cambio, en el contrato de prestación de servicios, como algunos lo identifican también como un contratista independiente, digamos, yo tengo completa autonomía en la manera en la que voy a desempeñarme, en qué momento voy a hacer mi labor, es decir, no estoy sometido a un horario, digamos, es ese poder, esa autonomía, esa independencia y no como en el contrato de trabajo que yo sí tengo que cumplir un horario, tengo que cumplir unas funciones específicas, estoy sometido a las órdenes del empleador. Entonces, esa es la diferencia. Pero ya vamos a ver más adelante, digamos, unos tips para que ustedes identifiquen si realmente pues están en un contrato laboral o están en un contrato por OPS. Siguiendo con la subordinación, entonces les voy a
les voy a identificar, digamos, cuáles son lo que nosotros como abogados hemos empezado a revisar en cada una de estas relaciones para diferenciar si esto es un contrato por prestación de servicios, si es un real contrato de prestación de servicios o si por el contrario es un contrato laboral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los elementos del contrato laboral es que es ajeno los riesgos de la empresa. Por ejemplo, el trabajador, si la empresa le va mal, ¿sí? Es la ajenidad de los riesgos. Si a la empresa le va mal, tuvo un mal año, pues digamos que eso no impacta en el trabajador, ¿sí? El trabajador recibe su salario común y corriente. En cambio, digamos, si uno está en un contrato de prestación de servicios, digamos, eso sí impacta porque yo ahí realmente lo que estoy haciendo es ejecutando mi trabajo puede decirse por un fruto, digamos, estoy esperando un porcentaje sobre lo que se haga en el trabajo. Entonces, puede que ahí, digamos, en el contrato de prestación de servicios eso varíe, ¿sí? En cambio, en el contrato de trabajo, independientemente si la empresa le va bien o no le va bien, a mí me pagan mi salario común y corriente, ¿sí? Entonces, si no se comparten como ese tipo de riesgos, por decirlo así, de la labor, pues claramente es un contrato de trabajo, ¿sí? En el contrato de trabajo también lo que nosotros vemos es que hay un cumplimiento de horario, ¿sí? Si digamos ustedes tienen que ir todos los días por decir, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 6 de la tarde, tienen que cumplir un horario laboral, unas horas específicas, pues claramente eso se trata de un contrato de trabajo. Y digamos, no importa en el tema de horario laboral que ustedes cumplan, por decir, 8, 9 horas, 10 horas diarias, ¿sí? Lo que importa es que, digamos, tengan un horario determinado. Puede que sean solamente 6 horas diarias, 3 horas diarias. Digamos, si ustedes siempre tienen esa misma asignación, esa misma, fijación horaria, tienen, por ejemplo, 2 días a la semana tengo que ir y tengo que hacer consulta externa, por decir, 2 días a la semana, entonces tantas horas al día. Y ustedes son los que determinan, mire, tengo agenda para tal fecha. Entonces, pues claramente, digamos, ahí hay una continuidad y un horario que se está estableciendo, así no siempre sea el mismo, ¿sí? Entonces, para que también tengan en cuenta eso. También otro elemento que nos sirve para identificar es el dueño, quién es el dueño de los elementos o las herramientas de trabajo. Claramente en la prestación de servicios de salud, pues normalmente los dueños y también por normas de habilitación, pues son las empresas, las IPS o las ES, ¿sí? Porque precisamente pues ellos son los que tienen digamos, ellos son los dueños de los equipos con los que ustedes pues hacen las valoraciones médicas, digamos, son los que tienen el deber de darle al paciente pues todo lo que se requiere para la atención. Entonces, digamos, ese también es otro de los elementos. Por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios, digamos, volvemos al ejemplo nuestro, el de los abogados, pues claramente nosotros tenemos es una oficina independiente en la mayoría de los casos y externa, digamos, a las empresas a las que apoderamos, ¿sí? Entonces, pues ahí claramente los dueños de los elementos del trabajo, pues somos nosotros precisamente como empresa o como abogado independiente y no la empresa que nos contrata. Bueno. Otro elemento para que ustedes tengan en cuenta para revisar si hay subordinación o no es si la persona, si el empleador tiene la capacidad o tiene el poder
de darles instrucciones y de controlar el trabajo que ustedes están ejerciendo. Entonces, en los contratos de prestación de servicios, como les decía, hay autonomía, ¿sí? Y digamos, no lo pueden confundir con la autonomía profesional que caracteriza la prestación del servicio médico, ¿sí? Porque es completamente diferente. Cuando yo, digamos, no me estoy metiendo en el tema de autonomía, cuando ustedes revisan un paciente, ustedes son completamente los que definen cuál es el tratamiento que él requiere y por eso los contratan. Yo me refiero es más autonomía, es en el momento en el que ustedes pueden ejercer a qué horas van a ejercer la labor, qué pacientes van a revisar hoy, qué pacientes van a atender. Sí, a eso me refiero más con autonomía, pero no a la autonomía profesional. Bueno, entonces en los contratos de prestación de servicios claramente hay autonomía, ¿sí? En cambio, en el contrato laboral, ustedes tienen que someterse a unas reglas y a unas pautas que les da el empleador. Por ejemplo, hoy tienen agenda tenemos 30 pacientes para consulta externa, por decir, y su tiempo de consulta de cada paciente es tanto tiempo, ¿sí? Entonces ahí ustedes están con unos lineamientos que precisamente les está dando el patrón o el empleador. Bueno. Integración, digamos, lo que ustedes tienen que revisar también es cuando uno es un trabajador, es una relación laboral, lo que hace normalmente es uno se integra a la empresa, empieza a cumplir un horario laboral, empieza a ser parte de las labores diarias del día a día, asiste a capacitaciones, asiste a brigadas, todo empieza a llenar planillas de control, es decir, empieza a hacer día a día las labores de la empresa. En cambio, en el contratista, en el profesional independiente, esto no es así, porque el contratista, como tiene completa independencia y autonomía, pues él, digamos, no se hace parte de la empresa, ¿sí? Porque la empresa es un contratante, le está cumpliendo algún tipo de labor, pero digamos que él, como tiene completa autonomía de si voy hoy o voy mañana o solamente voy 2 veces por semana, ¿sí? Digamos que él es el que maneja ahí sus tiempos, entonces pues digamos no hay una integración completa a la empresa. Bueno. La duración y la continuidad también es importante. Por ejemplo, ya digamos que una labor, a veces tratan de decir que se va a contratar a una persona por OPS, pero pues realmente es una labor que viene desempeñando todo el tiempo la institución, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de prestación de servicios médicos. Todo el tiempo, digamos, para que una IPS o una S puedan funcionar, pues se necesita de médicos porque pues es el elemento humano más importante ahí. Entonces, si no hay, ¿te devuelves a la presentación? Si no hay perdón que acá se me fue. Está hablando sobre la duración y la continuidad. Entonces, una empresa necesita claramente de médicos. Entonces, tiene que prestar el servicio necesariamente ese talento humano. Entonces, no pueden decir que es una labor externa a la empresa, ¿sí? Es lo que nosotros también conocemos como una actividad propia para desempeñar su objeto contractual. Sin médicos, pues claramente las IPS o las ES pues no pueden funcionar. Otro tema que tienen que tener claro es una remuneración periódica. Por ejemplo, en el caso de los contratistas independientes, lo normal es que a uno le pagan es cuando uno ha cumplido con la labor. Entonces,
uno normalmente lo que hace es pasar la cuenta de cobro. Entonces, en mi caso, hay un proceso, una demanda. Entonces, lo que dicen es, bueno, por tal proceso pactamos tantos honorarios, ¿sí? Y yo lo que presento es precisamente mi cuenta de cobro cuando se cumple alguna de las condiciones pactadas con el contratante, ¿sí? En cambio, digamos, en los contratos laborales hay una remuneración fija mensual, ¿sí? Se sabe que todos los meses, independientemente de que se cumplan o no se cumplan ciertas condiciones, como lo hablábamos al principio, hay una ajenidad de los riesgos. Yo voy a mi sitio de trabajo todos los días, cumplo un horario, me someto a las reglas del empleador, por lo tanto, me pagan un salario, ¿sí? Digamos, a mí como trabajador, en el caso de los médicos, pues si van 15 pacientes al día o si al día siguiente fueron 30 o si al día siguiente fueron 40, bueno, lo que sea. Entonces, digamos, a mí como trabajador no me aumenta ni me disminuye el salario dependiendo como de los pacientes que yo vea, salvo pues que se instaure un sistema de comisiones, pero realmente eso no se ve mucho en temas médicos, ¿sí? En cambio, en el contrato de prestación de servicios, a mí sí me pagan los honorarios de acuerdo es a lo que yo vaya ejecutando y vaya haciendo. Entonces, puede que no todos los meses yo presente cuentas de cobro porque realmente no se ha cumplido alguna de las condiciones para que yo lo haga. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Si todos los meses les pagan un salario o como lo quieran llamar, honorarios, claramente eso es un indicativo de que hay es una relación laboral y no un contrato por OPS, ¿sí? También otro tema para diferenciarlos es, digamos, la principal fuente de ingresos que tiene el trabajador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes, como ustedes van a cumplir, si cumplen, por ejemplo, un horario y no tienen tiempo para dedicarse como a otra labor o hay alguna cláusula de exclusividad, pues claramente ahí nos indica que es un contrato laboral, ¿sí? Porque digamos el trabajador no tiene la posibilidad de dedicarse a otro tipo de cosas para, no tiene la posibilidad de dedicarse a otro tipo de cosas para tener un ingreso. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, pues esto no ocurre. Digamos, en el contrato de prestación de servicios, cada persona, como se enmarca de sus relaciones por la autonomía, pues claramente uno como profesional independiente puede tener diferentes clientes. Entonces, por decir, nosotros los abogados, pues tenemos un cliente, es una empresa que se dedica a, no sé, digamos, al empaque de algunos medicamentos. Otra es otra empresa que se dedica a contratar talento humano, ¿sí? Entonces tenemos otro tipo nosotros tenemos, digamos, esa autonomía y esa independencia. El otro tema que también tenemos que revisar es, digamos, en los contratos, en los contratistas independientes, como uno es autónomo, uno mismo programa sus descansos y sus vacaciones. En cambio, en la relación laboral, a uno le dicen ustedes tienen su descanso es en tal fecha, ¿sí? Entonces, si a ustedes tiene el poder, digamos, de la persona que los contrata, de definirles qué día se descansa, pues claramente eso también es indicativo de que están en un contrato laboral y no en un contrato de prestación de servicios. El doctor Daniel Fernando Lozano nos hace una pregunta y con fundamento en lo que ya hemos visto, entonces vamos a dar paso a contestarla. La pregunta del doctor Daniel es la siguiente. Quisiera saber sobre algo que se llama el contrato realidad y cómo hacer para aplicarlo, dado que muchos de nosotros estamos contratados por OPS. No obstante que falta un poco más de explicación sobre el contrato laboral, vamos a dar paso a la respuesta, a una respuesta inicial
a esta pregunta y sin perjuicio de que continuemos y que después volvamos a hacer volvamos sobre la misma, porque este es uno de los temas más importantes tratándose de esta situación que estamos exponiendo. De manera general, lo que ha venido explicando la doctora Dayana es que existen contratos de OPS por una parte y existen contratos laborales por otra. La gran conclusión de los elementos que nos ha hablado la doctora Dayana, que se presentan en los contratos laborales, podemos llegar a concluir que en la mayoría de los casos, esos contratos por OPS con los que están contratados ustedes los médicos, realmente no son OPS, sino que son un contrato laboral. Repito, la doctora Dayana dice, los contratos laborales se distinguen por las siguientes características, específicamente tema de subordinación, de recibir órdenes. Tema segundo, de recibir una remuneración periódica, por lo general mensual. Y tercero, el hecho de cumplir unos horarios laborales. Hay otros elementos, como lo explicó ella, pero digamos que son como los tres que tienen las personas más en su mente. Y pues cuando usted cumple esos elementos, por más de que en el papel esté escrito que es un contrato por OPS, lo cierto es que es un contrato laboral. Y a eso se le denomina contrato realidad. Es decir, el papel dice una cosa, pero la realidad es otra. Entonces, ¿qué se hace en estos casos, en la generalidad de las situaciones? Pues que este tipo de contrato, es decir, el que está firmado, que es OPS, hay que llevárselo a un juez y decirle, señor juez, este contrato que es por OPS realmente es uno laboral, así que por favor declare que ese contrato es laboral. Y eso tiene unas consecuencias que ya las vamos a ver en un momento, que tiene que ver con la pregunta que hizo la doctora Giselle. Pero entonces, en conclusión, la pregunta del doctor Daniel, ¿qué es el contrato realidad? Es cuando usted está contratado por OPS, sin embargo, tiene todos los elementos de un contrato laboral y como tal debe ser declarado por un juez. Por lo general, los empleadores nunca por motu propio dicen, no, sí, no es OPS, sino que es contrato laboral, y entonces le voy a reconocer sus prestaciones sociales, que es lo que va a hablar en unos momentos Dayana. Eso por lo general no pasa, sino que hay que hacerlo a través de un juez. Pero eso es lo que se conoce como el famoso contrato realidad. Las implicaciones, bueno, ya en un momento también pasamos a la pregunta de la doctora Giselle, seguimos un poco con la explicación de los elementos y pasamos precisamente a la pregunta de la doctora Giselle sobre a las cesantías y pensiones en el contrato por prestación de servicios, el tiempo que llevo cotizando y el dinero que cancelo cada vez, cómo se ve reflejado en mi pensión. Le hago una respuesta rápida, sin perjuicio de que la doctora Dayana ya nos hace un poco más de énfasis en el tema. Lo cierto es que en un contrato de prestación de servicios, por decirlo solo, así simple, o en uno OPS, el que se hace cargo del pago de la seguridad social es usted solita. Entonces, la norma indica que al contrato de OPS que usted firmó le saca el 40% y ese 40% es el ingreso base de liquidación y sobre eso paga pensiones, salud, ARL y si quiere caja de compensación familiar en los porcentajes establecidos en la ley, pero esa plata sale de su bolsillo. Eso es un contrato OPS. Y obviamente como usted cotiza sobre el 40% de lo que usted gana, pues es como si usted estuviera aportando en el caso de pensiones sobre ese valor que es el 40%, no sobre el total de lo que usted recibe en el contrato laboral, en el contrato por OPS, perdón. Y por otra parte, en el contrato laboral es un porcentaje compartido, mayormente del empleador, sí. En el que él se hace cargo del pago de su seguridad social en un mayor porcentaje y usted en otro porcentaje.
y en este caso se paga la seguridad social sobre la totalidad del valor por la cual es el contrato laboral. Eso es lo que tiene que ver con su pregunta, doctora Giselle. Sin embargo, más adelante lo entraremos a detallar un poquitico más, a menos de que tenga una pregunta específica. Entonces, seguimos con la explicación, doctora Dayana. Muchas gracias. Bueno, entonces retomando, estábamos para que lo tengan claro, estábamos en el primer elemento, retomo los elementos del contrato de trabajo. Entonces, como les había mencionado, el primero es la prestación personal del servicio, ¿sí? En la segunda diferencia también es el tema de la subordinación. Recordemos que en el contrato laboral existe subordinación y en cambio en el contrato por prestación de servicios tal subordinación pues no existe. Y ahora vamos a entrar al tercer elemento que nos diferencia también el contrato laboral del de prestación de servicios y es el salario. En el contrato laboral se denomina que es un salario y en cambio en el contrato de prestación de servicios se denomina es honorarios, ¿sí? ¿Qué pasa en el salario? El salario pues normalmente es la remuneración, esta debe ser en dinero o también en algún porcentaje puede ser en especie, ¿sí? Pero el salario lo compone, digamos, en el trabajador, no en el contrato de prestación de servicios, el trabajador, como lo estaba preguntando la doctora Giselle y lo estaba acá contestando el doctor Felipe Vega, el trabajador no paga la seguridad social solo, ¿sí? ¿Cuánto se paga de seguridad social en el contrato de trabajo? Se paga 16% de pensión y 12.5% de salud. Ese porcentaje es compartido. Al trabajador le corresponde pagar solamente el 4% de cada uno de sus dos rubros, es decir, un 8%, ¿sí? En cambio, en el contrato de prestación de servicios, acá el contratista sí paga el 100% de la seguridad social. Digamos, las personas que están contratadas por OPS, ustedes es común pasar una cuenta de cobro y les van a decir, mire, realmente lo que se necesita para que usted pueda presentar su cuenta de cobro es que me presente la planilla de pago de seguridad social. Y ustedes ahí cancelan, digamos, su planilla para precisamente presentar su cuenta de cobro. Entonces ahí ustedes están asumiendo la totalidad, es decir, de lo que se paga por pensión, que es el 16%, de lo que se paga de salud, que es el 12.5%, y adicionalmente también están asumiendo la totalidad de la ARL, pues que esta sí no es un porcentaje definido, sino dependiendo como del riesgo de la actividad que ustedes desempeñan, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, en cuanto al pago, las diferencias que pueden existir. Frente también al salario y a los pagos que se hacen en un contrato de prestación, en un contrato laboral, también cuando estamos en ese tipo de contrato, los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales. Por ley se dice los trabajadores tienen derecho al pago de primas, al pago de cesantías, al pago de vacaciones, al pago de los intereses sobre la cesantía. En cambio, en un contrato de prestación de servicios, pues claramente este tipo de pagos no existen, ¿sí? No hay vacaciones, no hay primas, no hay cesantías, no hay intereses a las cesantías. Entonces, esa es, digamos, como la desventaja que a nosotros nos tengan contratados en el papel, ¿sí? Con un contrato de prestación de servicios u OPS, y que en la realidad, como preguntaba ahora el doctor Daniel, lo que realmente estemos haciendo sea un contrato laboral, ¿sí? Porque pues digamos con el contrato por OPS, pues realmente nos están dejando de pagar estamos perdiendo varias plata que sí deberíamos estar recibiendo, ¿sí?
En el salario, pues claramente si uno trabaja horas extra, pues dichas horas extra se pagan y son constitutivas de salario. En cambio, cuando uno está en un contrato de prestación de servicios, pues claramente esto no se genera. Bueno, porque pues como la persona es independiente, entonces pues y él es el que decide en qué momento desarrolla su actividad, pues claramente pagos de horas extra no hay. Bueno, en el contrato de trabajo hay irrenunciabilidad de derechos laborales. Puede que yo, digamos, le firme a mi empleador una carta, se la lleve ante notaría, mejor dicho, le diga, mire, yo le juro que no le voy a cobrar mis cotizaciones a pensión ni mis cotizaciones a salud, dejemos eso así. Eso realmente, así ustedes lo escriban, no tiene ningún valor ante la ley, ¿sí? En cambio, si estamos en un real contrato de prestación de servicios, yo como soy un contratista independiente, pues sí tengo el poder y la autonomía de negociar los honorarios que pacté con mi contratante. Por ejemplo, puede que en un principio hayamos negociado, por decir cualquier cosa, 10 millones de pesos, pero después el trabajo lo dejé en 8. Realmente como no hay un contrato laboral, pues yo eso sí lo puedo pactar y claramente eso sí tiene completa validez, siempre y cuando estemos en un real contrato de prestación de servicios. Es decir, que no haya los tres elementos que les acabo de mencionar, una prestación personal del servicio, dos, una subordinación y tres, que no haya un salario. Bueno, entonces cuando estamos en un real contrato de prestación de servicios, yo sí puedo renunciar a ese tipo de derechos porque pues es un contrato ya no de índole laboral, sino que es un contrato civil. Eh, y bueno, para terminar la presentación y darle pie pues a las varias preguntas que tienen, también otra diferencia importante de dichos contratos laborales, perdón, entre los dos contratos, el contrato laboral y el contrato por prestación de servicios, es cómo se terminan los mismos, ¿sí? Esto porque, digamos, lo mencioné en la presentación y es porque a diario en Me Defiende llegan casos en los cuales los profesionales están contratados, los médicos están contratados por OPS y desean, digamos, terminar el contrato, pero en los contratos hay pactadas unas cláusulas penales o unas cláusulas que les indican que deben pagar una indemnización en el caso en que ellos terminen el contrato de manera anticipada. Entonces, por ejemplo, fijan una fecha, un término del contrato por un año en un contrato de OPS. Dicen, vamos desde 1 de enero hasta de 2020 hasta 1 de enero del 2021. Pero resulta que el médico a los 3 meses, digamos, el trabajo no le gustó, no se están cumpliendo, digamos, como las características que él quería, y entonces se ve maniatado porque dicen, si usted termina el contrato antes, pues yo le voy a cobrar una cláusula penal de tantos salarios mínimos, ¿sí? Entonces, esta es importante, esta diferencia es para que precisamente ustedes puedan revisar si aún así ustedes hayan firmado un contrato por OPS, pero ustedes dicen, esto realmente no es un contrato por OPS porque yo no tengo autonomía, no tengo disposición de mi tiempo, no me pagan, digamos, no tengo disposición de mi tiempo, tengo que estar todo el tiempo en subordinación con mi empleador, pues entonces digamos que ahí ustedes lo que pueden decir, conforme a la pregunta del doctor Daniel, es
aquí lo que hay realmente es un contrato laboral y entonces yo lo puedo terminar como se terminan los contratos laborales, ¿sí? Ambos tipos de contrato yo los puedo terminar por mutuo acuerdo, ¿sí? Entonces, si ambas partes, es decir, en el contrato de trabajo, empleador y trabajador deciden dar por terminado el contrato, perfecto, se termina por mutuo acuerdo. Lo mismo cuando hay un contrato de prestación de servicios, contratante y contratista terminan el contrato porque dicen no hay más, el objeto contractual ya se cumplió, ya se terminó la labor por la que lo contraté, entonces ahí simplemente se da el mutuo acuerdo y las partes lo pueden terminar en ambos casos. En el contrato laboral opera la renuncia del trabajador. Aquí en el tema de la renuncia, tenemos que decir que conforme al Código Laboral, sí está obligado a preaviso al empleador de 30 días. ¿Cuál es la idea de ese preaviso? Que el empleador pueda en ese tiempo conseguir una persona que los reemplace, ¿sí? Pero entonces, a veces ese preaviso no se puede dar con esos 30 días, ¿sí? Antes en el código había la consecuencia de que se tenía que pagar como algún tipo de una sanción, digamos, el trabajador tenía que pagar algún tipo de sanción al empleador, pero eso ya con la reforma que hubo se retiró, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes pueden dar terminado el contrato renunciando. La idea es que, pues, digamos, ustedes le puedan avisar al empleador, pero si no lo pueden avisar finalmente en la actualidad, pues no hay ningún tipo de consecuencia. Bueno, también hay que tener presente que el empleador puede terminar también el contrato de trabajo con un despido, con justa o sin justa causa. Bueno, entonces una justa causa es por decir están en estado de embriaguez o digamos no cumplió con su horario laboral, tiene varios llamados de atención, digamos, ahí es cuando hay justa causa para dar por terminado el contrato por parte del empleador. También, digamos, puede que no haya una justa causa y aquí pues se diferencia y es que pues ustedes tienen derecho a que se pague una indemnización por despido sin justa causa cuando se está en el contrato laboral. Y pues acá claramente también opera la terminación por muerte del trabajador. Ahí también finaliza el contrato laboral. En cambio, en el contrato por prestación de servicios, pues digamos, se habla de un incumplimiento del contrato. Las partes lo pueden dar por terminado por incumplimiento, pero digamos, cuando hay un incumplimiento, lo que se genera es el pago de una cláusula penal o de una cláusula que estipule algún tipo de indemnización, ¿sí? Entonces, en ese caso, no se van, digamos, esa indemnización se paga es de acuerdo a lo que las partes hayan pactado, precisamente por lo que les venía contando, por la autonomía que tienen ellos. Bueno, y en el contrato también de prestación de servicios puede que no se dé por terminado por la muerte de la persona, digamos, del contratista o del contratante, porque pues claramente en este caso, como les mencioné al inicio, pues pueden surgir los contratos es a través de personas jurídicas y pues realmente pues ahí no se termina el objeto contractual. Bueno, esto era los que les quería compartir. Ahora vamos a dar inicio a la contestación de las preguntas que nos han hecho. Los invito a que hagan sus preguntas para que nosotros pues acá las podamos analizar y contestar. Muchas gracias, doctora Dayana. Un tema particular en esto de las terminaciones de contrato
nos suele suceder muy a menudo, y es la siguiente. Resulta que como se ha dicho en las preguntas, a muchos de los profesionales de la salud en Colombia los contratan a través de OPS. Esa es una realidad. Y lo cierto es que en principio tienen la posibilidad de hacer la reclamación del pago de las de seguridad social a los empleadores con el famoso contrato realidad que debe declarar un juez, ¿de acuerdo? Pero muchas veces cuando se hace el ejercicio de identificar cuánto puede llegar a ser esa pretensión, en algunos casos puede que salga más costoso iniciar el proceso judicial que eventualmente lo que se va a ganar como consecuencia del mismo. Pero cada uno de los casos se debe analizar en particular con el fin de determinar si vale la pena o no demandar el famoso contrato realidad. Pero algo que nos sucede muy a menudo, como lo decía hace un momento, es que muchos médicos están contratados por OPS y como ya lo dijo Dayana, realmente ese no es un contrato por OPS, sino que es un contrato laboral porque se dan todos esos elementos de los que habló Dayana, no falta ninguno. Y entonces nos dice el médico, aburrido en el sitio donde está trabajando, que consiguió otro trabajo mejor, donde de pronto sí es laboral, o le pagan un poco mejor, o el horario es algo menor, o tiene la posibilidad de trabajar en esa y en otra parte y no se le cruzan los horarios, etcétera. Y entonces nos manda el contrato por OPS y nos dice, señores, me defiende, quiero que me ayuden a terminar este contrato. Y esos contratos de OPS por lo general están redactados de manera tal que dicen que si el médico termina unilateralmente el contrato por OPS, se va a hacer acreedor a una sanción, a una pena, a una cláusula penal o a una multa, que puede ser de un mes de contrato o 2 meses o lo que falte por cumplir el contrato, etc. Entonces, en estos casos nosotros siempre respondemos de la misma manera, que no obstante que en el contrato de OPS establezca una sanción como consecuencia de la terminación del mismo, específicamente la terminación unilateral por parte de ustedes, lo cierto es que como es un contrato laboral, en realidad, un contrato realidad, entonces ustedes pueden hacer uso de la facultad que tienen los contratos laborales de terminarlos cuando ustedes deseen. Ese tema de la renuncia del trabajador con el preaviso de 30 días, como lo indicó la doctora Dayana, era la norma anterior. Hoy en día, cualquier trabajador con contrato laboral puede renunciar en el momento en que lo quiera, de un día para otro o hasta el mismo día. Entonces, en conclusión, en un contrato por OPS que deseen terminar ustedes unilateralmente y por lo general rápido, lo ideal es lograr el consenso con la institución con el fin de que se pueda terminar de mutuo acuerdo. Pero hay muchos casos en los cuales las instituciones los amenazan o los asustan en el sentido de que les van a hacer pagar una serie de multas. Entonces, lo que hacemos ahí es darles la recomendación de que se pasa una comunicación muy sencilla, muy tranquila y muy cordial, en el sentido de que en realidad lo que existe entre la institución y el médico es un contrato laboral y que en virtud de la facultad de poder renunciar cuando quieran el contrato laboral, pues lo da por terminado. Cada caso es particular, cada caso es especial y pues para eso estamos nosotros, para que nos puedan consultar frente al tema. El doctor Daniel Fernando nos hace otra pregunta y es la siguiente. Se la traslado a la doctora Dayana. ¿Se puede solicitar al juez que se cambie el contrato después de haberse terminado el mismo? Por ejemplo, yo trabajé por OPS en el 2017 por 6 meses. ¿Puedo aplicarlo del contrato realidad ahora? Entonces le traslado la pregunta a la doctora Dayana, que va a hablar de un tema muy importante que es la prescripción de la solicitud en la solicitud de los derechos laborales, y adicionalmente también ella les va a hablar de cuál es el momento oportuno de realizar la demanda y cuándo no.
Entonces, doctora Dayana. Entonces, a la primera parte de la pregunta, si se puede, después de terminado, pedirle al juez que me declare que un contrato era un contrato laboral y no fue un contrato por OPS, sí se puede. Realmente lo que va a hacer el juez ahí es declarar una situación que ya, digamos, era cierta, ¿sí? Digamos, lo que usted venía haciendo era un contrato laboral. Lo que pasa es que le han querido poner otro nombre por OPS en el papel, ¿sí? Pero realmente, es decir, en el trasfondo, lo real era que era un contrato laboral. Y el juez lo que va a hacer simplemente es declarar que ese contrato en el que usted estuvo era un contrato laboral y que por eso usted se haría acreedor a ciertos derechos laborales. ¿Qué pasa en su ejemplo? Que digamos usted me dice que trabajó 6 meses, pero en el año 2017. Lo que tendríamos que revisar es exactamente la fecha, porque en materia laboral tenemos una prescripción de 3 años. ¿Qué quiere decir prescripción? Que yo tengo que ejercer, es decir, acudir ante la justicia durante los 3 años siguientes a la terminación del vínculo, ¿sí? Si yo no acudo a la justicia, es decir, no demando dentro de esos 3 años, pues ya digamos que perdería mi derecho, ¿sí? Claramente, pues se podría demandar, pero pues seguramente la institución alega la prescripción y pues sería una demanda pues que no iría para ninguna parte. Entonces sí tendríamos que revisar 2017, cuándo es la fecha exacta, para ver si ahora en el 2020, que ya se le estarían cumpliendo los 3 años, si fue que ya no se le cumplieron, cuándo fue que terminó el vínculo laboral y ahí contar 3 años hacia adelante. Bueno, vamos con otra pregunta. Por lo pronto no tenemos más preguntas en Había redes una sociales. pregunta de la doctora Giselle que no contestamos. La de las cesantías y pensiones. Esa ya. No sé si quieras redondear el tema de las... Vamos a retomar la pregunta de la doctora Giselle. La doctora Giselle nos pregunta, tengo en cuanto a las cesantías y pensiones en el contrato por prestación de servicios, el tiempo que llevo cotizando y el dinero que cancelo cada mes, ¿cómo se va a ver reflejado? Me imagino, espéreme acá. ¿Cómo se va a ver reflejado en mi pensión? Bueno, esta pregunta ya la había contestado Felipe, pero la retomo y es claramente, digamos, cuando usted está contratada por OPS, a usted le dicen para pasar la cuenta de cobro, le dicen pague su seguridad social sobre el 40% de lo que tiene como ingreso, ¿sí? Entonces, claramente, pues usted está cotizando a pensión sobre un valor. En salud, pues digamos que no le impacta tanto porque finalmente el servicio se lo prestan, pero en cambio en pensión sí le impacta porque pues finalmente es un ahorro que usted está haciendo, ¿sí? Entonces usted no está cotizando sobre el valor real de su trabajo, sino solamente está cotizando sobre el valor, sobre el 40%. Si usted realmente lo que hace es un contrato de trabajo, sino que, digamos, en el papel le quisieron colocar contrato por prestación de servicios o por OPS, pues sí claramente está dejando de cotizar a pensión ese 60%. Adicionalmente, en la pensión usted también cotiza como trabajador independiente, como contrato por OPS, usted cotiza solamente lo paga usted y usted es la encargada de hacer esas cotizaciones a seguridad social. En cambio, en el contrato laboral, ¿quién es el obligado a hacer esas cotizaciones? El empleador. Él es el que mes a mes tiene que hacer esas cotizaciones y adicionalmente él se encarga de, digamos, pensiones el 16%, es decir, usted solamente como trabajador se encarga del 4%. Él se estaría haciendo cargo del 12, 16, del 12%. Y en salud se cotiza el 12.5, entonces realmente el empleador se estaría haciendo cargo del 8.5 si no estoy mal. Adicionalmente, pues la ARL la paga completamente el empleador,
no la tendría que pagar usted como trabajador independiente. Y adicionalmente se generan otras obligaciones como cajas de compensación, digamos, que en contrato laboral pues se paga ese tipo se pagan las cajas, se paga por parte del empleador, y en cambio pues el contratista independiente pues si lo desea, y claramente pues él es el que él es el que la debe pagar. Bueno. Otra pregunta muy buena del doctor José Jesús Hidalgo, y aquí voy a pecar un poco de revolucionario, es la siguiente. Pregunta el doctor José: ¿cómo hacemos nosotros los médicos o en general el personal de salud para que haya contratación laboral y no por OPS? Ya que la contratación por OPS es ilógica para nosotros los médicos. Jurídicamente podemos cambiar esta contratación. ¿Debería ser norma que no debería haber contratación por OPS para nosotros? Bueno, entonces aquí me disculparán, pero sí voy a hablar un poco de política. Por lo general no lo hacemos, somos apolíticos, pero en estos casos claramente hay que hablarlo porque no es otro tema sino de política. Y les pongo el siguiente tema. En la administración pública es claro, pero total y completamente claro, que no puede existir contratación por OPS, sino que debe ser toda en contratación laboral en los casos de prestación de servicios de salud en los centros que prestan servicios de salud. ¿Por qué? Ya lo explicó Dayana, pero esencialmente es que en aquellas instituciones en la cual el objeto principal sea atendido por ciertas personas o el objeto principal sea atendido por personas o profesiones específicas, esas profesiones específicas no deben estar contratados a través de OPS, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces en los hospitales, pues claramente si el objeto principal es la prestación de servicios de salud, los médicos deben estar contratados bajo el sistema de contratación laboral, ¿de acuerdo? En eso no hay discusión, hay norma, hay sentencias de corte constitucional, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? La política. Es decir, los contratos de prestación de servicios son contratos mediante los cuales esta de pronto me la cobran los políticos, pero es una manera de dar los favores. Entonces, esa mala práctica no la hemos quitado en Colombia, porque es la manera de eventualmente pagar los favores a los que hay que pagárselos. Entonces, esa es la razón por la cual no hay un sistema de carrera realmente fuerte y consolidado en Colombia, ¿de acuerdo? Entonces, eso en el cuanto al sector público. Y en cuanto al sector privado, pues digamos que ya no es una competencia del gobierno, sino que ya es competencia de los particulares, y la solución es la misma que en el sector público. Pero lo que quiero hacer notar es que el mismo Estado colombiano propicia la contratación por contratos de OPS y no por contratos laborales, lo cual es totalmente un despropósito. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para eso? Pues doctor, mire, nosotros estamos haciendo acciones populares, mandamos diferentes comunicaciones a los ministerios precisamente diciéndoles que las condiciones laborales de los médicos en Colombia no pueden seguir así como están, porque les pongo un ejemplo y lo hemos tenido, médica que está en prestación en OPS y se accidentó. Entonces, ¿qué pasa con ese accidente? ¿Tiene incapacidad? No, no la tiene. La institución le dice, se accidentó, pues doctora, usted mirará cómo me repone el tiempo, y además de eso, ojalá haya pagado la ARL, porque si no la pagó, entonces es problema suyo, y no le cubro absolutamente nada. Licencias de maternidad para las médicas, si están en contrato de prestación de servicios, pues claramente en OPS, claramente no tienen derecho a la misma, sino que termina el contrato y si saben que están embarazadas, pues no le renuevan su contrato o la sacan.
y no les protegen los derechos laborales de las mujeres, etcétera. Entonces, lo que les quiero decir en este caso, y le repito, disculpen el apasionamiento porque esencialmente es un tema político, en este caso, lo único cierto es que no hay otra cosa sino que demandar. Nosotros me defiende junto con organizaciones de médicos, ejemplo, la Sociedad Colombiana de Médicos Generales, SOCOMEC, estamos haciendo varios esfuerzos con el fin de lograr de que se cumplan esas normas de las que hemos venido hablando, en el sentido de que ustedes tienen que estar contratados por contrato laboral y no por OPS. Pero ¿qué pasa? No las cumplen, ¿sí? Entonces, no queda de otra sino que demandar. Hay otras eventual posibilidades, pero claramente hay que saber cómo se hace, etcétera, y es el de lo que tiene que ver con el cese de actividades. La ley de ética médica establece que si la prestación del servicio no se puede dar por condiciones particulares, pues no se debe hacer la misma, ¿sí? Yo no estoy hablando de huelga, yo no estoy hablando de paros, yo no estoy hablando de sindicatos, no. La misma ley de ética médica colombiana establece, no recuerdo el artículo, les quedo debiendo el artículo, si no es que lo busco ahora, que eventualmente se puede hacer un cese de actividades si no existen las condiciones necesarias para prestarlo. Entonces, podría pensarse en algún momento dado en esa posible solución, sí, pero es necesario que haya un consenso y que exista una sociedad gremial que los reúna para que eventualmente puedan hacer este tipo de situaciones sin mayor inconveniente. Pero entonces, doctor José, ¿qué hacemos? No queda de otra sino demandar. ¿Y por qué les digo también esto? Porque es que los médicos, por lo general, las generaciones anteriores están acostumbradas a lo siguiente: van y trabajan en una institución, van 3 meses, le dicen OPS, no les pagan, y entonces el médico agacha la cabeza y dice no me pagaron y me voy para otra institución, y puede pasar lo mismo hasta que lleguen a una institución en la que sí le paguen. O eventualmente las instituciones que le están pagando anteriormente les pagan algún adelanto, les dan alguna cosita en particular y pero no les dan todo. Entonces los mantienen ahí como con el suero apenas para que puedan vivir. Entonces, ¿qué pasa con el profesional? Que no hacía nada, que no demandaba, que no reclamaba. Entonces el llamado en estos momentos es reclamar. Si todos reclaman, pues las instituciones en algún momento dirán, no, espérese un momento, me sale muy caro todas esas reclamaciones de los médicos, me sale más barato eventualmente poderles cumplir con la normatividad. Entonces ese es un tema que más que demanda, me devuelvo un poquitico, es el cambio de mentalidad, en el sentido de que el profesional de la medicina hoy en día tiene que exigir sus derechos, y más, repito, hoy en día que los sueldos han disminuido. Nosotros hemos hecho un estudio de lo que se ganaba un médico hoy, lo que se ganaba hace 5 años y hace 10 años, y claramente lo que se gana hoy es mucho menos en comparación de lo que se ganaba antes. Entonces, antes los médicos decían, me dobleteo, me tripleteo, voy y no importa que aquí estén OPS, etcétera, porque de todas maneras estoy recibiendo un dinero acorde a lo que me estoy trabajando, pero en estos momentos les pueden hacer lo mismo y estar recibiendo un ingreso muy inferior. Entonces, la respuesta ahí es demandar y eventualmente hacer estas cruzadas junto con sociedades científicas, repito, como las de SOCOMEC, con el fin de que podamos lograr en la medida de lo posible y prontamente que pueda garantizarse los contratos laborales para los médicos en Colombia. Pero repito, también tiene que ver, como comencé la respuesta, con la política. Dejemos de elegir a los mismos. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Perdón por ser aquí sí me paso de político, pero entre ustedes, los mismos médicos, empiecen a nombrar médicos en la política y cambien las cosas. Dejemos de votar por los mismos, porque eso es lo que precisamente genera que sigamos en las mismas. ¿De acuerdo? Sigue la pregunta.
Ya que la contratación por OPS es ilógica, para nosotros los médicos jurídicamente podemos cambiar esta contratación. Bueno, ya les hablé de qué era lo que, de cómo era de esa respuesta. Y dice, debería ser norma que no debería haber contratación por OPS para nosotros. Hay norma, hay jurisprudencia, hay doctrina, hay de todo lo que usted quiera. En este caso en particular no es un tema de falta de norma. Es como Colombia, les cuento una infidencia en el tema de abogados y también me perdonan mis colegas los abogados. Aquí los abogados somos muy buenos. Todos los abogados que están en los grandes cargos han estudiado en Francia, Italia, Alemania, traen las últimas doctrinas, teorías, aquí se aplican cosas que no se aplican en otras partes del mundo, nosotros en eso somos bastante innovadores. Aquí el problema no es de falta de norma, aquí el problema es de aplicación de la norma. La norma existe y el tema es que se haga cumplir. Por lo pronto, ¿qué es lo que pasa? Que muy pocos demandan. Como muy pocos demandan, entonces por eso las instituciones eventualmente siguen transgrediendo esos derechos. Perdón por el apasionamiento, pero me dieron pie. Manuel Alejandro Torres, ¿cómo hago para personalmente, es decir, debo pagar más para pensión y durante cuánto tiempo previo a pensionarle? ¿Cómo hago para pensionarme? ¿Cómo hago para pensionarme bien? Es decir, ¿debo pagar más para pensión y durante cuánto tiempo previo a pensionarme? Doctor Manuel, le voy a dejar la pregunta un minutico, miro las otras a ver si, porque esa pregunta es muy dura, o no, mentiras, la voy a responder rápidamente. Doctor Manuel, en cuanto al tema de cómo hago para pensionarme bien. Bueno, entonces lo primero que usted tiene que definir es, ¿estoy en un fondo privado o estoy en un fondo público? Eso es. Para poderle dar la asesoría más adecuada, necesitaría saber su edad, necesitaría saber el ingreso aproximado y con fundamento en ello yo le diría, ¿y cuánto, si es de los médicos que planea estar en Colombia o de los médicos que no planea quedarse en Colombia? Porque ahora también eso hace parte de la cultura de los médicos, ¿no? Estudio medicina en Colombia para irla a ejercer a otro país, que eso tampoco me parece, pero claramente las condiciones a veces lo exigen. Pero bueno, entonces dependiendo de eso le decimos, esté en un fondo privado o esté en un fondo público, ¿sí? Por lo general, lo positivo es el fondo público, ¿de acuerdo? No voy a entrar en discusión con los fondos privados en estos momentos y si ustedes ven política y ven que las marchas que sucedieron el año pasado tenían algo que ver con el tema de las pensiones y este año vienen las reformas pensionales, vamos a ver qué pasa. Pero lo único cierto es que nosotros en Me Defiende tenemos caso de médicos que con el mismo salario y próximos a pensionarse en un fondo privado ganan un valor X y en el fondo público ganan el valor de 2X o 3X, es decir, mucho más, ¿de acuerdo? Porque los conceptos del fondo de pensión de cada uno es diferente. Entonces, y dependiendo de eso también es que se le da la respuesta. Pero una respuesta muy sucinta es, si usted está en un fondo público, usted tiene que preocuparse de que los últimos 10 años de su pensión sean altos. Eso es lo que usted tiene que hacer, es decir, si está en Colpensiones. Pero si usted está en un fondo privado, usted lo que se tiene que ocupar es de toda la vida laboral que usted tenga, cotizar alto. Toda la vida. ¿Por qué? Porque es que usted en los fondos de pensiones se pensiona de acuerdo a lo que usted ahorra. Entonces, si usted ahorra 20 años con un salario muy chiquitico y otros 20 años con un gran salario, pues va a quedar con un medio salario, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta muy genérica. Y, doctor Manuel Alejandro, nosotros tenemos programado para dentro de un mes un webinar sobre temas pensionales para darles unos consejos a los médicos que están por los 40, los 50 y los 60 con el fin de poder lograr una pensión digna a lo que ustedes están acostumbrados a recibir. Doctor Haider Barros, buenas noches. ¿Cuánto demora el proceso judicial de volver una EPS en contrato laboral? Los procesos judiciales en Colombia son demorados. Sin embargo, los procesos laborales
son de los más rápidos. Y rápido en derecho es hablar de 3 años, 4 años. Entonces, claro, ustedes dirán, uy, pero eso es muchísimo. En derecho realmente 3, 4 años en principio no es mucho, pero digamos que ese puede ser un promedio siempre y cuando no vayamos a Corte Suprema. Si vamos a Corte Suprema, seguramente hace que el término se amplíe en unos 7 u 8 años. Pero esto no hay que verlo como un tema de querer tener rápidamente el dinero, sino véanlo como un ahorro. Si se tiene el derecho, como casi siempre se tiene el derecho, el paso del tiempo pues generan las correspondientes multas, intereses, etcétera, que al final va a reflejarse en el pago que se tenga que realizar. ¿De acuerdo? Entonces es demorado, pero sale. Giselle, la doctora Giselle, ¿y en qué afectaría esta reforma laboral inminente en cuanto a la forma como estamos siendo remunerados por contratos tipo prestación de servicios que básicamente es por horas? Para serle franco, doctora Giselle, no tengo ni idea porque hay mil especulaciones frente al tema de la reforma laboral. Le pongo solamente un ejemplo. En Francia, de la reforma pensional, en Francia estaban intentando tumbar los fondos de pensiones públicos y eso generó toda la protesta social que ustedes debieron haber visto por, por noticias el año pasado. Acá no sé qué vaya a pasar si realmente quieren quitar los fondos públicos. Dicen las noticias, uno no sabe cuáles son ciertas, cuáles no, unos dicen que sí, otros dicen que no. Lo único cierto es que como abogados, lo único que podemos hacer es esperar que salga un proyecto de ley, estudiarlo, analizarlo y obviamente hacer las anotaciones correspondientes. Pero en estos momentos, por lo menos en lo que nosotros conocemos, no tenemos un texto claro. Pero eso sí, cualquier reforma que venga, pues no espere que sea para mejorarla o para ayudarla, ¿no? No, hace muchos años yo no veo una reforma en ese sentido, así que esperemos a ver qué pasa. Daniel Fernando, muchas gracias, qué chévere que dediquen tiempo a guiarnos en el tema laboral. Un abrazo. Doctor Daniel, muchas gracias por el saludo, realmente nos gratifica mucho su felicitación. Doctor Jorge Arrieta, llegué algo tarde, no importa, doctor. Una duda, tengo un trabajo por cooperativa y según no puedo colocar demanda alguna porque era dueño de la misma, aún se adeudan 3 meses de salario, aún no han pasado los 3 años de prescripción. Eso se llama intermediación laboral y le voy a pasar la pelota a Dayana, que eso es un tema complejo, sin embargo, vamos a tratar de responderla muy rápida. Sí, doctor, ahí claramente para el doctor Jorge, ahí lo que tenemos que revisar es el tema de tercerización. Digamos, si lo que se hacía era cooperativas de trabajo asociado, pero y finalmente lo que hacían era como eso, volverlos, digamos, como dueños de la cooperativa, pero finalmente acá lo que pesa es realmente si eso era una cooperativa y si usted realmente era dueño o si finalmente usted lo que era un trabajador, ¿sí? Acá nosotros tenemos que ponernos a revisar es realmente quién es su empleador, ¿sí? Entonces, no importa, digamos, como el modelo que usted haya sido contratado, porque precisamente por eso es que nosotros hablamos del principio de realidad sobre las formas, ¿sí? Entonces, acá en temas laborales prima lo que había en la realidad, así le hayan querido poner el nombre que le hayan querido. Entonces, si quiere, doctor, también nos puede contactar. Puede entrar a nuestra página y están nuestros números de teléfono y le podemos pues ampliar un poco más con alguna información que usted nos pueda brindar adicional, como el tipo de contrato que tenía, el tiempo, bueno, digamos, ya revisando, como se dice, como nosotros decimos, papeles, le podemos asegurar, o sea, le podemos asesorar muchísimo mejor. Doctor José Hidalgo, vale, gracias. Otra duda. ¿Los de contratación por OPS pueden hacer parte del sindicato de una institución? Pues digamos Sí. que hay muchos tipos de convenciones, muchos tipos de sindicatos de las instituciones.
y en el sector público existen limitaciones para eventualmente poder hacer parte de los sindicatos si se está por prestación de servicios. Hay otros que sí lo permiten, digamos que eso depende mucho de la naturaleza del sindicato, pero esa es otra de las, o sea, lo que suele pasar o lo que suele suceder es que dicen que los que pertenecen a un sindicato no pueden, por ejemplo, estar por prestación de servicios o por OPS, sino que tienen que tener contrato laboral o que no pueden hacer parte de las directivas del sindicato estas personas que tienen OPS. Entonces, digamos que depende mucho de la institución, pero digamos que aquí también me perdonan muchos, sobre todo los que son de izquierda, el tema de los sindicatos no creo que no se le ha dado el enfoque adecuado. Nosotros en Me Defiende hablamos de algo que a muchos les parece una idea loca, y es el tema de los sindicatos capitalistas o los sindicatos de derecha. Es decir, aquellos sindicatos mediante los cuales lo que se busca no es esas luchas anteriores de izquierda, sino que eventualmente lo que busca realmente es lograr una condición de los trabajadores de forma tal de que puedan disfrutar de su relación laboral y que también le permitan a la empresa crecer. Es decir, un sindicato que busque es el crecimiento de la empresa y no su estancamiento. Entonces, le repito, en ese caso yo soy un poco crítico de las instituciones tradicionales, porque creo que no se han visto resultados. Yo le diría que es una opción adecuada, pero esas opciones tal vez se debe hacer con gente y sangre nueva. Vuelvo al tema político, como la política. Es decir, que salgan todas esas personas que ya nos ayudaron tanto en nuestro país y que lleguen otros, porque ya como que estamos cansados de ellos. Para terminar la pregunta del doctor José Hidalgo, en Colombia nosotros tenemos libertad de asociación, es decir, libertad sindical. Entonces, pues claramente si hay contratos, digamos, hay personas contratadas por OPS, pero hacen parte de la misma empresa, pues claramente pueden hacer parte del sindicato. Adicionalmente, en su parte final de la pregunta, digamos, cuando ustedes crean una asociación gremial, un sindicato gremial, ustedes tienen que tener en cuenta que no importa el tipo de contratación que tengan y que ni siquiera tienen que hacer parte de una misma empresa, ¿sí? Sino que tienen que tener es una identidad. Por ejemplo, representan al gremio de los médicos, ¿sí? Entonces puede que sean diferentes, inclusive estén en diferentes ciudades, no tengan la misma empresa, pero el factor que tienen en común es que son médicos. Entonces, pues claramente ahí ustedes pueden crear un sindicato gremial. Bueno. Doctora Gina Pacheco, siendo contrato por OPS, ¿a los cuántos años de mismo tengo derecho para cambiar de contrato a nómina? Desde el día 1 hasta la finalización del contrato. Es decir, si usted tiene contrato por OPS y lleva en contrato por OPS 15 años, tiene la posibilidad de cuando salga o cuando la saquen, demandar el contrato realidad y que se haya declarado un contrato laboral y le paguen todas sus prestaciones e indemnizaciones, vacaciones, primas, cesantías, etc. Entonces, no existe un año mínimo, un tiempo mínimo para que usted pueda pedirlo o no pedirlo. Puede llevar un solo minuto, pues bueno, digamos un solo día de labor, y si claramente esa es una labor de contrato laboral, pues eso lo hace un contrato laboral, así el papel diga algo diferente. Manuel Alejandro, tengo 47 años y estoy en Colpensiones. Me imagino que era con lo que tiene que ver con pensiones. Entonces, doctor, usted se pensiona, doctor Manuel Alejandro Torres, usted está en Colpensiones, no se me vaya a cambiar, por más de que le digan lo que le digan. Y 47 años, entonces, ¿usted se pensiona a los 60 y?
62. A los 62. Entonces, lo más importante es de lo que usted va a cotizar desde los 52 hasta los 62, que es su época de pensión. Entonces, a menos de que con reformas pensionales le aumenten la edad, que eso sí va a pasar. O sea, en eso sí, claramente les digo, estoy de acuerdo. La esperanza de vida cada vez aumenta gracias a ustedes. Entonces claramente la edad de pensión tiene que subir. Entonces, es muy posible que esas edades suban, de eso sí estamos totalmente de acuerdo, que esas edades de pensión suban, y por lo menos yo, la doctora Dayana tal vez no tanto, pero yo sí, porque el sistema tiene que ser sostenible, pero lo cierto es que como está la norma hoy, doctor Manuel Alejandro, usted a los 52, en ese momento tiene que hacer todo lo posible para subir su ingreso base de liquidación. Si puede cotizar por el máximo sería ideal. Ya un médico que está por los 40, 50, pues ya tiene seguramente un nivel de vida mucho mayor. Es bueno que le invierta al tema de su pensión, porque usted está acostumbrado a recibir un dinero mensual y llegar a unos 62, 65 años y empezar a recibir un mínimo, eso es terrible. Doctor Haider Barros Bermúdez, buenas noches. ¿Cuánto tiempo dura el proceso judicial de devolver la OPS contrato laboral? Creo que ya lo hemos respondido, más o menos entre 3 y 5 años sin Corte Suprema y entre 5 y 8 años con Corte Suprema Aborto. Gina Pacheco Castillo, ¿tener alguna discapacidad física tiene alguna ventaja para tener en cuenta a nivel laboral? Entiendo que sí existe normatividad que pretende la inclusión de personas en situación de disminución frente a otras personas. Si tiene alguna pregunta en particular, doctora Gina, para no entrar como en el detalle, le pediría que nos escriba un correo electrónico o nos llame, y si quiere nos consulta específicamente el caso que nos quiere hablar, pero sí, en efecto, tiene algunas ventajas a nivel laboral, y listos. El doctor Haider, gracias a usted, doctor, por acompañarnos. Jorge Arrieta, gracias por responder, con mucho gusto. Para eso estamos acá. Luis Hernando Ávila, buenas noches, muy buen programa, muchas gracias. Apóyenos, denle dedito arriba, compártenos en nuestras redes sociales y síganos para poder, ese es nuestro aliciente y nuestro combustible para cada 15 días estar haciendo webinares. Si tienen temas en particular que quieran conversar con nosotros o que les podamos colaborar, por favor indíquenos. Si no lo sabemos, llamamos al experto. Les pongo un ejemplo, lo que pasó con el médico que en defensa propia le quitó la vida a 3 personas aparentemente ladrones. Entonces creo que ese es un tema que deberían hablar más tal vez de los ladrones que del médico, pero bueno, podríamos hablarlo si les interesa. Doctora Gina, muchísimas gracias por responder, excelente programa. A usted, doctora, muchas gracias por participar. Luis Hernando Ávila, una pregunta: ¿un médico que tiene contratación por OPS puede ser elegido por parte de la junta directiva de un hospital público? Doctor Luis Hernando, no tenemos ni idea. Entonces, eso sí, dependiendo como de las reglas o del reglamento que tenga ya el hospital, ¿sí? Y pues finalmente sí, eso depende ya es de ellos. Si usted gusta, tomamos la pregunta, la sacamos y se la respondemos por redes sociales, porque para serle franco no la tenemos clara y hay que buscar. Y como les decía hace un momento, Colombia es un país de leyes muy lindas. Entonces, de pronto por ahí hay alguna regla o alguna norma que no conocemos y podríamos darle una mala respuesta. Entonces, lo buscamos y se lo respondemos. Espera un momentico, lo anotamos de una vez. Anota eso. Ya sigue. Socomec, excelente empresa, muchas gracias por estar todos nuestros afiliados. Doctor José Jesús Hidalgo, gracias por toda su atención y gran labor y ayuda que están prestando en este webinar.
no agoten esa lucha nunca, realmente necesitamos un camino y no solo el sector salud, sino en muchos sectores. Muchas gracias, doctor. En el caso de Me Defiende, pues nuestra lucha es por el sector salud y siempre seguiremos en este sector. Para los otros, pues hay buenos ejemplos. Me dio pie otra vez para hablar de política. En el caso de los maestros, ellos están trabajando, me parece a mí, relativamente de forma positiva, tienen unas buenas cooperativas, tienen una serie de abogados que los ayudan en sus diferentes temas y para allá vamos. Eso es lo que se busca también con el tema de los profesionales de la salud, que siempre estén protegidos de toda manera. Y última pregunta, el doctor Germán Alberto Quiroz. Hola, soy médico. Si hay despido injustificado después de 4 años, ¿qué se puede hacer aparte de la demanda por contrato laboral? Pues, doctor, tal vez no le... Si hay despido injustificado, digamos que no hay, no parto, no me dice si parte de que es un contrato laboral o es un contrato por EPS, entonces la voy a responder de ambas maneras. Entonces dice, soy médico, hay despido injustificado, después de 4 años y tengo contrato laboral, ¿qué se puede hacer de la demanda por contrato? Ah, no, me imagino que no, mentiras, él debe ser por OPS. Él debe ser por Sí. contrato laboral, porque No, porque mira, hay un demanda despido. por contrato laboral. Soy médico. Doctor No hay Germán, remuneración. quedamos como locos, pero digamos que le podemos decir lo siguiente. Por lo pronto, las herramientas establecidas en el derecho colombiano para hacer cualquier tipo de reclamación, por ejemplo, un despido injustificado o despidos indirectos, es decir, le voy a decir un ejemplo de despido indirecto, no le empiezan a pagar y le dicen no tengo plata, no tengo plata, no le tengo plata y no le empiezan a pagar, entonces usted al final termina renunciando, eso es un despido indirecto. O le empiezan a aburrir tanto la vida en el trabajo diciéndole que no está cumpliendo con indicadores, que se está demorando 40 minutos en la atención de los pacientes, que no está cumpliendo con los sistemas de gestión de calidad, que está llenando mal las historias clínicas, etcétera. Eso también es un despido indirecto. Entonces, digamos que por lo pronto en la legislación colombiana la medida por excelencia es la demanda. Hay otras medidas que tienen que ser exploradas, pero en estos momentos todavía no se han puesto en práctica, y es que la ley de ética médica da la posibilidad a los profesionales de la salud no prestar servicios si no se dan las condiciones necesarias para poder hacerlo. Entonces, es un tema interesante que tiene que explorarse para eventualmente poder utilizarlo. Y un tercer punto, pues también hay temas de acosos laborales dentro de las instituciones que podría eventualmente ayudar en estos casos de despidos injustificados. Si me puede dar más detalles, con el mayor de los gustos, doctor Germán, OPS, sí, mira, sí está en OPS. Hola, soy médico, hay despido injustificado después de 4 años, ¿qué se puede hacer aparte de la demanda por contrato laboral? Entonces, doctor Germán, o sea, usted tiene, el problema es que usted tiene como la demanda se puede iniciar dentro de 3 años, entonces, en principio le diríamos que hay una mala noticia, que es que ya se pasó un año y no se podría hacer la reclamación. Sin embargo, habría que analizar la situación en particular, a ver si habría alguna manera de poder decir, porque en laboral esto existe, que eventualmente hubo alguna interrupción en la prescripción. Le estoy hablando muy jurídico, me disculpa, pero en última lo que le estoy diciendo es, habría que mirar si de alguna forma se puede argumentar que durante esos 4 años usted hizo algún acto positivo de reclamación, lo cual hizo que el término se volviera a contar, ¿sí? Esa es una opción difícil, pero existe la posibilidad. Y la siguiente es que, no, los temas pensionales no prescriben, pero como el tema de la declaratoria de contrato laboral realidad está prescrita, entonces no. Esa es la única, doctor, por lo pronto lo que se nos ocurre. Si le podríamos como echar cabeza a ver si eventualmente se puede hacer otra cosa, pero eventualmente aquí sí le digo, 4 años ya perdió el derecho, si no se ejerce. Por eso es importante como tener en cuenta esas cuentas. Andrés... Dije última pregunta y ahí sí todos se pusieron a escribir. Andrés Lloreda,
una CPC a término fijo lo puede terminar sin justa causa con una S, me imagino que debe ser una OPS. Entonces, un OPS a término fijo lo pueden terminar sin justa causa con una S. Digamos que contrato OPS y hablar de justas o sin justa causa no pueden ir en la misma frase. ¿Por qué? Lo explicó Dayana. Un contrato de prestación de servicios como es el OPS, no existe la figura de despido o terminación sin justa causa o con justa causa. Ahora, pero como lo dice la doctora Dayana aquí, pasito, pero seguramente lo escucharon, lo que existe en los contratos de OPS es incumplimientos contractuales. Entonces, lo que le van a decir no es, le termino su OPS por justa causa, sino que le van a decir es, le termino su OPS por incumplimiento del contrato. Le pongo un ejemplo que a veces lo vemos mucho. Es que como consecuencia de atenciones de ustedes, glosaron a la institución y eso es un incumplimiento. Eso es un despropósito total, pero está en muchos contratos escrito. Entonces, lo que le van a decir es, doctor, le vamos a terminar su contrato por incumplimiento contractual y hay otras instituciones más, ¿cómo se dice?, arrojadas que hasta les dicen y les vamos a hacer cumplir la cláusula penal. ¿De acuerdo? Pero doctor, ahí también su pregunta va, es que tenía un contrato a término fijo, sube un momentico, tenía un contrato a término fijo y se lo terminaron sin justa causa, con una S. Entonces, recordemos que este tipo de contratos tiene una fecha, digamos, tiene una fecha de inicio, una fecha de fin, tiene un término. Entonces, si ellos terminaron el contrato de manera anticipada, es decir, no se ha cumplido el término y se lo terminaron sin una justa causa, es decir, perdóneme, el tema de la justa causa en OPS no se lo terminaron por un incumplimiento de parte suya, pues ahí habría lugar a revisar cuál es el tema de la indemnización, ¿sí? Pero si realmente es un contrato de OPS, pero que es un contrato laboral disfrazado de OPS, pues ahí ya aplican otro tipo de indemnizaciones. Bueno. Otra pregunta del doctor Andrés Lloreda, ¿el contrato de prestación de servicios con un hospital público puede liquidar ese contrato sin justa causa, terminar antes de la fecha indicada? No, como lo estábamos refiriendo, precisamente los contratos tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Si no hay un incumplimiento contractual por parte de ustedes, pues claramente tendrían que revisar cuál es la indemnización a la que se tiene derecho. Las indemnizaciones cambian si es un real contrato de prestación de servicios o si es un contrato laboral disfrazado de contrato de prestación de servicios, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que mirar, pero no es que, digamos, de un momento para otro ellos puedan terminar el contrato sin que haya, pues, derecho a una indemnización. Doctor Julián Andrés Peralta, buenas noches. Pregunta, soy médico, ¿lo más conveniente es hacer aportes de pensión al fondo privado o al Colpensiones? Doctor Julián, me va a meter en un problema pero bueno, ya hablamos de política, entonces pues metámonos en otro segundo. La recomendación es clara, o sea, realmente sí fue un poquito tibio en una respuesta anterior, pero la recomendación es clara. Claramente la recomendación es Colpensiones, es decir, los fondos públicos. Como les decía hace un momento, vamos a hacer un webinar dentro de un mes sobre este tema para poder tener mucha mayor información. Pero les cuento, por ejemplo, una práctica de algunos fondos de pensiones privados. Van a las universidades, segundo, tercer semestre de medicina, les dicen, les vamos a dar una charla, les vamos a regalar un esfero y vamos a hacer unas rifas, anótense en una lista y 5 años, 6 años después, ustedes cuando van a comenzar su rural o su primer trabajo se dan cuenta de que ya están afiliados a un fondo privado de pensiones. Ahí hay cosas que se pueden hacer. Los fondos privados también pueden ser una buena opción en algunos casos en particulares, pero por lo general la recomendación siempre es
los fondos públicos. Gina Pacheco Castillo, qué pena. El contacto para poder comunicarnos o comunicarme con ustedes. Doctora Gina, síganos en redes sociales, entre a nuestra página web, Me Defiende. Ahí hay una línea 24 horas y un correo electrónico en el cual usted se puede contactar con nosotros. La página es www.medefiende.com. Entre a nuestra página y ahí puede dejar la pregunta en el formulario de contacto, o ahí hay una línea que es celular 24 horas, nos llama, nos pregunta y nos dice que que estuvo participando en nuestro webinar y que con el mayor de los gustos tiene el derecho a que le resolvamos su consulta en particular. Doctor David Alejandro Duarte, me gustaría saber dónde me pueden asesorar cuando una empresa entra en liquidación y no responden. Ese es más complejo. Póngale usted como Salucop. ¿Cuántas empresas, a cuántas IPS les quedó debiendo Salucop? Una cantidad. ¿Cuánta plata le quedó debiendo? Millones de millones de millones. Hubo instituciones en las cuales casi entran en quiebra en razón de que la mayor cartera era de Salucop. ¿Y qué pasa frente a eso? Por lo pronto y hasta ahora, nada. Es decir, se liquidan esas sociedades como Salucop, no hay plata para pagarle a los acreedores y pues esa plática se perdió de alguna manera. Digamos, ahí también lo que hay que revisar, doctor David Alejandro, es revisar en qué estado está el tema de la liquidación, porque claramente las deudas laborales tienen prelación sobre las otras, digamos, sobre las deudas de carácter civil, otro tipo de deudas. Entonces tocaría revisar esa empresa, pues, qué tanto dinero tiene y lo primero que se tiene que pagar, pues, además de todo el tema al Estado, todo el tema fiscal, las deudas laborales son las que tienen prelación. Entonces tocaría revisar esa empresa, esa liquidación de esa empresa, en qué etapa está. Así es, doctor David. Esa es la teoría del derecho, de que una empresa en liquidación, lo poquito que hay se empieza a repartir en ciertos órdenes y el primer orden es el laboral. Pero vamos a la práctica. Si una empresa entra en liquidación es porque tiene más deudas que ingresos y eventualmente no se puede realizar ninguno de los activos y entonces no siempre va a haber plata para pagar las acreencias laborales ni la del fisco, que son las que van en primer lugar. Eso es la práctica. Entonces le respondimos el derecho y le respondí también la práctica. Doctor David Mauricio Pantoja, hola, soy médico, trabajé un año vinculado a la planta, pero terminé mi contrato porque me debían 3 meses de salario. Ya van 2 meses, solo me han pagado 1 mes de lo deudado, según ellos tienen 60 días hábiles para la liquidación. ¿Eso es verdad? No es cierto, doctor. De acuerdo a la normatividad colombiana, la liquidación se tiene que hacer en el momento, de forma inmediata. Entonces se tiene que pagar en el menor tiempo posible. No existe algo así como 1 mes, 2 días, 3 meses, 5 meses, no. Entonces tiene que ser un término prudencial para el pago de la misma. Y si no se paga dentro del término correspondiente, pues se da la posibilidad de solicitar las correspondientes multas o indemnizaciones o intereses en el caso en particular. Entonces no es cierto que existan 60 días para pago de una liquidación. José Jesús Hidalgo, Colpensiones, ya no sé, Germán Alberto Quiroz, muchas gracias, con mucho gusto, doctor. Giselle Pérez, muchas gracias por la aclaración de este tema y el tiempo que me tomaron. A usted, doctora Giselle, que recuerdo fue la segunda que entró con nosotros, entonces especial agradecimiento por acompañarnos desde el inicio y aguantarnos 2 horas hablando de este ladrillo. Julián Andrés Peralta, gracias por sus aportes. Y David Alejandro Duarte, gracias. Y David Mauricio Pantoja, muchas gracias. Doctores, a ustedes 1000 gracias por atender el llamado. Muy agradecidos de que nos hayan acompañado. Si tienen cualquier tipo de duda, entren en nuestras redes sociales, hagan las preguntas por la página web, síganos por nuestras redes y estén muy atentos a nuestro siguiente webinar. Si tienen alguna recomendación de temas para conversar en una próxima charla, las tomaremos y obviamente
lo haremos para beneficio del sector de la salud. Doctora Dayana Zorro, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos por estar tan atentos, por haber participado. La idea es que hagamos de estos escenarios pues un tema de retroalimentación, que nos cuenten pues digamos qué está pasando y nosotros revisar a ver cómo les podemos claramente colaborar. Síganos por favor en nuestras redes sociales o en nuestra página www.medefiende.com. Cualquier duda o asesoría, en nuestra página pues están nuestros números de teléfono. A todos les deseo una muy buena noche. Hasta luego.